supuestamente implicado por haber ejercido de intermediario entre una chica de la que posteriormente los jugadores Muniain y otro internacional español abusaron sexualmente. Escándalos sin precedentes en el día en el que comienza la Eurocopa de Francia. ¿Cuáles son las claves de la noticia? Juanma Pérez Noya, muy buenas noches. Empezamos con el qué. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches. Bueno, pues según la declaración de una testigo protegida, Iker Muniain y otro internacional absoluto español, sub-21 español, agredieron sexualmente a una chica a la que Torbe obligaba a mantener relaciones. El intermediario entre el empresario del porno y estos jugadores habría sido De Gea. El cuándo, 2012. Todo esto habría ocurrido hace 4 años, cuando Muniain y el otro implicado aún jugaban en las categorías inferiores de la selección española. ¿Dónde? Una suite de lujo en un hotel de 5 estrellas de Madrid, precisamente durante una concentración de la sub-21. Los implicados, De Gea como el conseguidor y Muniain como uno de los 2 agresores sexuales. El otro internacional, que aún no ha sido identificado, cree la policía, no está segura al 100% de quién es, y la policía cree que puede ser algún jugador del Real Madrid, según la declaración de esta propia testigo protegida, aunque otros medios apuntan a un futbolista del Athletic. Por último, el cómo. Trata de blancas, proxenetismo y extorsión de menores. Según el sumario judicial, Torbe traficaría con esclavas sexuales procedentes de Ucrania a las que obligaba a mantener relaciones sexuales. Además, drogaba y chantajeaba a menores para que se acostasen con sus clientes. Gracias, Juanma. Asunto sin duda muy feo, precisamente, además, todavía más en el día de hoy. ¿A qué huele todo esto? Lo vemos ya en el editorial de Eduardo García Serrano. Buenas noches, Juanma, Beatriz. Torbe es un sujeto sórdido. Su currículum delincuencial abrasa con acercarse solo a mirarlo. Torbe es director de cine pornográfico. Desde su albañal profesional, al parecer, ejercía de proxeneta para toda clase de estrellas sociales de bolsillo abundante y moral despreciable. Torbe está acusado además de pornografía infantil, pederastia y explotación y agresión sexual. Torbe es muy amigo, así lo evidencian los mensajes que con ellos se ha cruzado durante años, de algunas de esas estrellas futbolísticas vanas, huecas y efímeras, entre las que se encuentran De Gea, Muniain y alguno más, cuyos nombres ya irán saliendo, quienes al parecer fueron clientes sexuales de este tipo sórdido con chicas menores de edad. De Gea lo ha negado todo, faltaría más, siempre lo hacen. El respeto a la presunción de inocencia no debe llevarnos a la negación de la evidencia. Torbe es un sujeto sucio y sórdido, cuyos mensajes y tweets con estas estrellitas huecas, vanas, vacías, efímeras y multimillonarias del fútbol no eran precisamente para pedirles un autógrafo. La Fiscalía mantiene la petición de 19 años de cárcel para Urdangarín por no haberse arrepentido y otros 16 años y medio para el que fuera su socio Diego Torres, mientras exonera a la infanta Cristina de toda responsabilidad. No así piensa la acusación particular ejercida por Manos Limpias, que pide 8 años de cárcel para la hermana del rey por ser colaboradora necesaria. Se añade que ha consignado en la cuenta de consignaciones de la sala la cantidad total que se le solicitaba en concepto de responsabilidad como partícipe a título lucrativo. ¿Subirá o no subirá el partido de Pablo Iglesias los impuestos a los ciudadanos? Según su número 2, Íñigo Errejón, solo van a subir los impuestos a los grandes empresarios, que son menos del 3% de la población española. Analizaremos el programa fiscal del Partido Morado con la ayuda del economista Paul Victoria. El matrimonio gay no es un derecho. Así lo ha decretado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que recuerda que el artículo 12 del convenio consagra el concepto tradicional de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer y que no impone a los gobiernos la obligación de abrir el matrimonio a las personas del mismo sexo. Y en nuestra sección Tendencias esta semana nos daremos un paseo por el Matadero de Madrid para conocer la obra de Matucha García Calderón y les contaremos también las novedades de la cartelera. Ryan Gosling y Russell Crowe se miden con Hugh Jackman. Bueno, pues en unos momentos vamos a tratar de recuperar esas declaraciones de De Gea, porque ¿qué es lo que ha dicho el jugador de la selección, Juanma? Bueno, el jugador de la selección lo ha negado todo. Ha dicho que todo es falso, que lo dejará en manos de sus abogados y además que no se marchará de la selección. Ha sido una comparecencia, Beatriz, muy breve, en la que apenas ha aclarado, simplemente se ha dedicado a negarlo todo, y también lo ha hecho Iker Muniain, otro de los implicados en este escándalo sexual, que ha emitido un comunicado hace apenas unos minutos negando totalmente su implicación y dejando claro que todo esto está ya en manos de sus abogados.
Bueno, pues tenemos conexión telefónica con Joaquín Maroto. Él está en Francia, es el subdirector del diario AS. Le saludamos ya. Joaquín Maroto, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Tanto De Gea como Muniain ya han negado todo. Uno lo ha hecho en rueda de prensa, el otro lo ha hecho a través de un comunicado. ¿En algún caso se ha contemplado que David abandonara la concentración de la selección española en algún momento? No, eso no ha llegado a suceder, aunque desde luego la noticia sí ha causado un terremoto en la concentración española a muy pocas horas del debut, que es el lunes, contra la selección de la República Checa, pero la verdad es que no, que en ningún momento se ha planteado la posibilidad hoy de que De Gea deje la concentración. ¿Qué tal, Joaquín? Queríamos preguntar también desde la Federación, vosotros estáis en contacto con ellos, ¿qué os transmiten? ¿Van a esperar a ver cómo evoluciona el caso? ¿Cuáles son las sensaciones que hay ahora mismo y la comunicación desde la Federación Española de Fútbol? Bueno, vamos a ver, la Federación Española de Fútbol en general y en este caso en particular no sabe por dónde le da el aire. Esta es la realidad. Hoy han tenido una intervención patética, anunciando a los jugadores en conferencia de prensa, negando que De Gea fuera a hablar, luego finalmente el jugador ha aparecido. Todo es para arriba y para abajo, pero bueno, es normal teniendo en cuenta la política de comunicación de la Federación, que es simplemente inexistente, es totalmente errática, ¿no? Joaquín, según la instrucción, todo parece indicar que los acusados serán llamados a declarar el próximo día 16 de junio. ¿Viajará entonces De Gea a España y luego volverá a Francia? ¿Sabéis? ¿Tenéis alguna información al respecto? Ese es el dato. Según algunas informaciones, el juez va a llamar a declarar a los testigos que intervienen en este suceso tan oscuro, y si eso sucede sí va a provocar un cambio en la situación, porque la ausencia de De Gea para ir a declarar en un juzgado, veremos en calidad si de testigo o en qué calidad acude, y según eso se tomará una decisión. Pero bueno, es una situación nueva que nunca ha pasado en la selección española y por eso no sabemos aún las consecuencias que puede tener. Bueno, Joaquín, tú que estás allí en Francia, ¿el pulso de los medios desplazados hasta allí le da credibilidad o no lo termina de dar credibilidad a todo este escándalo? Bueno, De Gea ha hecho una declaración negando las informaciones aparecidas en prensa, pero es que, claro, se le ha explicado y él ha pasado de puntillas por ese asunto, que no son informaciones aparecidas en prensa, sino que esas informaciones hacen referencia a un informe policial transmitido al juzgado, por lo tanto un documento oficial, y es la investigación de la policía la que da presunción de veracidad a la declaración del testigo protegido. Yo creo a De Gea, creo en lo que ha dicho, ha negado la mayor, tiene la presunción de inocencia y hay que creerle mientras no se demuestre lo contrario, pero no se trata de una información aparecida en prensa sin ningún soporte, sino que hay un informe policial al que, por cierto, la propia policía atribuye presunción de veracidad y, por lo tanto, es una situación compleja. Joaquín, pues ya por último, a nivel puramente deportivo, ¿tiene ahora Casillas todas las papeletas para ser el titular? Pues mira, muchas. Hace 48 horas o 24 horas no tenía prácticamente ninguna, pero ahora la situación con esto da un giro tremendo, sobre todo si, como decías tú antes, De Gea es declarado para declarar el próximo día 16, la víspera del segundo partido de España. Eso lo cambiaría todo. Pues Joaquín Maroto, en directo desde Francia, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de este informativo y muy buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Era sin duda la noticia del día, pero también hoy la Fiscalía ha presentado sus alegaciones y ha decidido mantener la petición de 19 años de cárcel para Iñaki Urdangarín y la de 16 años y medio para su ex socio Diego Torres, mientras que ha rebajado la pena a Jaume Matas de 11 a 5 años de prisión. La infanta, por su parte, y otros 10 acusados han acudido este viernes a escuchar esas alegaciones finales del Ministerio Público, que ha exonerado a la infanta Cristina de la que considera que ya ha aportado la cuantía por el lucro. No así piensa la acusación particular ejercida por el sindicato Manos Limpias, que hoy ha vuelto a solicitar 8 años de prisión para la hermana del rey, al considerar que fue cooperadora necesaria en los 2 delitos fiscales que se atribuyen a su esposo a través de la mercantil conjunta Aizón entre los años 2007 y 2008. Que ha consignado en la cuenta de consignaciones de la sala la cantidad total que se le solicitaba en concepto de responsabilidad como partícipe. Para el letrado de doña Cristina, Miquel Roca, ha quedado suficientemente probado que la acusación no tiene pericial ni testifical contra ella. Eso decía, y Baleares es también el escenario donde las bases del Partido Popular cada día muestran más su malestar y su descontento con el partido. Lo vemos en la siguiente crónica.
Tal y como ha podido saber el diario digital Ciutat.es, la absoluta inoperancia y pasividad en que está sumido el PP balear están generando mucho malestar entre los simpatizantes y miembros de base de la formación. Desde que Miquel Vidal cogiera las riendas del PP tras la salida de Bauzá, los conservadores se han mantenido en un discreto segundo plano del panorama político, si bien han protagonizado numerosos titulares, siempre por guerras y enfrentamientos internos y no por ejercer una oposición como sus afiliados esperan y desean. En el PP no hay movimiento, no se toman decisiones. Podría interpretarse como que se vive tranquilidad, pero es más bien lo contrario. El PP balear es, a día de hoy, una olla a presión a punto de reventar. Desde las bases manifiestan que hay dos hechos fundamentales que demuestran la inoperancia de los dirigentes populares. Por un lado, hace pocos días el periodista y editor del programa estrella matinal de IB3 Radio escribió un tuit en el que insultaba al presidente del gobierno en funciones y candidato del PP, Mariano Rajoy. El periodista tildaba de imbécil al máximo dirigente popular. Los miembros de base de la formación conservadora, con los que ha podido hablar Ciutat.es, manifiestan que esperaban más implicación por parte de Vidal y de los suyos, ante un hecho que califican de inaceptable e intolerable. Otro hecho que también ha enfadado a los votantes populares ha sido la pasividad de la cúpula balear ante la huelga de hambre que inició la semana pasada un bombero forestal a las puertas de la Consellería de Medio Ambiente. El bombero del Ibanat, con más de 7 años de experiencia, se quedó sin plaza al no haber podido acreditar el nivel suficiente de conocimientos de lengua catalana. Desde las bases del PP han echado en falta que los máximos responsables de la formación se pronunciasen al respecto o que hiciesen el mínimo gesto de apoyo ante un hecho que califican de injusto. Si bien es cierto que el sector oficialista, el cual está cobrando cada vez más fuerza, hizo un amago de acercamiento al bombero, las demostraciones de apoyo no han sido suficientes para los militantes de base. Así, el malestar en el PP sigue en aumento y a medida que avanzan los días, nada ni nadie actúa en consecuencia para rebajar las tensiones internas. Las bases se sienten huérfanas y tienen la sensación que en su formación solo se va a cubrir el expediente. Además, tal y como ha podido saber este digital, las directrices desde la dirección balear son claras: tener una campaña electoral tranquila, sin guerras ni discusiones. A pesar de ello, la olla a presión está a punto de estallar y de hecho podría hacerlo mucho antes de lo previsto por parte de los dirigentes populares, y es que los hay en el PP que no están de acuerdo en claudicar ante la inoperancia y la pasividad de quienes llevan el timón en estos momentos. Yo creo que sería bueno que a partir del 27J cuanto antes pudiéramos a España dotarle de un gobierno que pudiera trabajar con normalidad y con estabilidad. Mientras desde el Ejecutivo piden estabilidad, el presidente de Ciudadanos ha alertado a los españoles este viernes de que ni Mariano Rajoy ni Pablo Iglesias representan a una España llena de oportunidades. En la misma línea lo han señalado los socialistas, que han advertido a los electores de que no podemos salir de Málaga para entrar en Malagón, siendo Málaga Rajoy y Malagón Iglesias. Le acabo de decir que yo creo que no podemos salirnos de Mariano Rajoy para meternos en Pablo Iglesias. Es que son los dos extremos. Es un partido, en el caso del partido de Pablo Iglesias, pues que está utilizando pues ese enfrentamiento entre los ciudadanos. A las 12 en punto de esta pasada noche, los partidos dieron el pistoletazo de salida a una nueva campaña electoral, la segunda en menos de 6 meses. Lo hicieron con diversos mítines en los que cambiaron el anterior aire invernal por un calor sofocante, al que también se unió, eso sí, el de los numerosos seguidores que arroparon a cada uno de los diferentes líderes en sus respectivos actos. María Durán, ¿cómo fue ese inicio para Mariano Rajoy, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez? Muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues vamos a empezar, si te parece, por Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno en funciones celebraba su primer acto en el madrileño Templo de Devot. Insistía en ese mensaje de que su campaña va a ser en positivo, de que van a explicar a los españoles lo que han estado haciendo estos pasados 4 años y lo que van a hacer a partir de ahora. Insistía también, como lleva haciendo un año, en que los españoles no se echen en brazos de populistas y extremistas. Vamos a decirle a los españoles que representamos, y esto es importante,
a la España moderada. Nosotros abanderamos un proyecto de futuro, de moderación y de estabilidad política y social, frente al radicalismo de algunos y el extremismo de quienes pretenden poner en riesgo nuestra unidad. Pedro Sánchez, por su parte, sustituía la pegada de carteles por un vídeo publicado a medianoche en redes sociales en el que pedía el voto en las elecciones del 26 de junio y animaba a los ciudadanos a decir sí donde otros dicen no. Quizá estaba guardando fuerzas para el puerta a puerta con el que ha comenzado muy temprano esta mañana en un barrio de Madrid. Aún así, es la primera ocasión en la que un candidato socialista a la Moncloa arranca la campaña con una grabación en vez de con el tradicional mitin nocturno. El cambio sois vosotros y vosotras. Así que vamos a decir el próximo 26 de junio sí donde otros dicen no. En el Parque de la Cornisa, en la Latina, Pablo Iglesias aparecía acompañado de gran parte de la cúpula de Podemos y también de su socio de confluencia, Alberto Garzón, para el que tuvo, por cierto, muy buenas palabras. La formación morada, animada por las favorables encuestas, sale a ganar, tal y como dijo su candidato, que considera posible ganar el gobierno al Partido Popular. No nos conformamos, vamos a dejarnos la piel en esta campaña para ganar las elecciones al Partido Popular. Creo que cada vez estamos más cerca, pero en cualquier caso, máxima prudencia y máxima humildad en la valoración de los resultados electorales. Gracias. Con compañeros como Alberto y estoy convencido de que vamos a ganar las elecciones al PP. Y por último, el partido liderado por Albert Rivera realizaba su acto de apertura de campaña desde la Plaza de la Villa. Acto también muy concurrido y también como PP y Podemos en Madrid. El líder de la formación pedía hacer propuestas y convencer a los ciudadanos de que son decisivos, al tiempo que apelaba a sentimientos patrióticos y a la unión para dejar un país mejor a las nuevas generaciones. Toda esa gente que tiene dudas también les quiero apelar a lo más importante, a nuestros valores democráticos, a nuestras familias, a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nosotros mismos y a nuestros hijos. Si no votamos por nosotros, votemos por nuestros hijos. Si no votamos por nosotros, votemos por el futuro de país que queremos. Pensemos en qué país se van a encontrar nuestros hijos. Pues muchísimas gracias, María. Convencidos de que aún queda mucho partido por jugar, desde el PSOE han salido a convencer a los votantes puerta a puerta. Esta mañana hemos podido ver cómo el secretario general, lo están viendo en sus pantallas, llamaba a los telefonillos de muchas de las viviendas del barrio madrileño de Móstoles en una campaña de cercanía que se ponía de manifiesto también en el spot del PSOE, donde el candidato se ha metido hasta la cocina. El cambio sois vosotros y vosotras. Así que vamos a decir el próximo 26 de junio sí donde otros dicen no. Vamos a decir sí al empleo, sí a los derechos, sí a la libertad. Vamos a decir sí a hacer nuestros sueños realidad, sí al esfuerzo, sí al futuro. Vamos a decir sí a la diversidad, sí a nosotros, sí a España. El próximo 26 de junio, vota sí al PSOE, vota sí al cambio. Me dijeron 2 veces que no, el 2 y el 4 de marzo. A la tercera va la vencida. ¡A por ello! Clásico y tradicional es el anuncio de campaña de los populares, que vuelven a recordar cómo los españoles hemos borrado de nuestra mente muchas de las preocupaciones que acechaban nuestras cabezas hace apenas 4 años, como la quiebra o el rescate. ¿Sabe quién anunció el fin de la revalorización de las pensiones o propuso el reconocimiento de la soberanía de Cataluña en el marco de la Constitución española? ¿Y quién dijo que pesase a quien pesase se garantizaría la sanidad pública universal? Más innovadora, sin duda, ha sido su iniciativa de lanzar un videojuego, The Game, con el que desde el Partido Popular demuestran cómo los votantes estamos llenos de prejuicios. Bajo una afirmación nos piden adivinar desde qué formación lo han pronunciado. Un juego que dejará sorprendido a más de uno. A quien le pese. Y un día pasa, eso que creías que nunca iba a pasar, pasa. Con este lema, repetido de manera constante en su spot, Podemos viaja a una jornada electoral que consigue la victoria para su partido. Se alza con el poder en nuestro país en un spot en el que aprovechará para quitar hierro al miedo, asegurando que con su llegada al poder ni hierven los lagos ni se abre la tierra. Fin del bipartidismo. Tras los primeros recuentos que indican un gran resultado para Unidos Podemos, este 26J puede ser recordado como el fin de la hegemonía de los 2 grandes partidos en nuestro país. Y un día pasa. Eso que creías que nunca iba a pasar, pasa. Lo que no aparecía en las encuestas, ni en las portadas de los periódicos, ni ningún gurú del marketing predijo, pasa. Entonces, don Julio, usted votó lo mismo que yo, ¿no? No, yo voté en blanco.
Y no hierven los lagos, ni se abre la tierra, y el fútbol no deja de ser el deporte nacional, ni el perro el mejor amigo del hombre. La necesidad de regeneración de su partido y la importancia... Partido Popular. Unidos Podemos. No hay fuegos artificiales ni ocurre nada especial. Solo entendemos que las cosas no cambian de un día para otro, pero sí pueden ir cambiando. Con la sonrisa volvió la democracia. Con la sonrisa le ganamos a los que usaban el terror como argumento. Con la sonrisa dijimos, basta ya de que ganen siempre los mismos. ¿Has visto? El resultado histórico. Los primeros recuentos indican que por primera vez en la historia no... ¿Quién gana? Un día pasa, tarde o temprano pasa. Bueno, los de siempre... No, esta vez no. Pues para hablar de estos 3 spots nos acompaña ya en plató la experta en comunicación, Nahara Borao. Nahara, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos al grano. ¿Cuál de los 3 spots es, a tu juicio, el mejor de los que hemos visto? Yo diría que por estos momentos que estamos viviendo, ahora mismo nos viene mucho mejor lo que conecta con la parte emocional, ¿vale? El spot más emocional es el de Podemos, tiene pocos elementos políticos, de datos, pocos elementos políticos y hace mucha apelación como a la cotidianidad, a qué es lo que forma parte de lo que es cotidiano, familiar, cuáles son los valores, y tiene como un tinte de vuelta a Cuéntame. ¿Vale? Si veis el color que han elegido... Los filtros, ¿no? Efectivamente, entonces tocan mucho más la parte emocional, ¿vale? Luego el spot que tenemos del PP lo que hace es presentar muchos más datos. Mira hacia adelante, siguen con la dinámica del eslogan que están utilizando de a favor y entonces hacen apelación a qué cosas ellos quieren promover y hablan un poco de futuro. Tocan la parte emocional, pero mucho más ligeramente que el spot de Podemos. Y el de Pedro Sánchez es muy clásico, Pedro ¿no? Sánchez es muy concreto, clásico, corto. Yo creo que lo que han intentado es tomar un poco de iniciativa de lo que hacen los americanos, ¿no? Lo que hizo Obama en su momento con el Yo sí puedo, eligió un mensaje corto, directo, que movilice. Fíjate que es el único que le ha puesto a él por delante. Los demás cuentan una historia, una metáfora, entonces te hacen meterte un poco más en la... Nara, entonces, ¿cuál es el más efectivo de los 3 en este momento? En este momento yo creo que el de Podemos es el que quizá movilice mucho más a la gente, pero creo que el del PP está siendo bastante acertado respecto a lo que él es. Creo que con el eslogan del PSOE, el PSOE pierde fuerza. O sea, lo importante es medir. Es decir, no, el PSOE pierde fuerza, el PP para donde está creo que es bastante correcto lo que el spot que han propuesto y el spot de Podemos es el que les va a dar más fuerza. O sea, es el que conecta con el tipo de población al que se debe. O sea, que dirías que los jefes de campaña de cada partido ha acertado eligiendo ese tipo de spot para cada uno. Yo digo que el que más ha acertado es Podemos, ¿vale? Y el PP, dentro de la situación que puede, algo ha hecho. De los spots vistos hasta ahora, que hemos visto bastantes, los gatos del PP, que lo comentábamos el otro día, el verano sin Mariano Rajoy, centrándose en la figura del presidente, la tertulia de bar que veíamos también de Ciudadanos, el tendero tramposo don Mariano que hacía también el Partido Socialista, o este spot de Podemos. ¿Cuál es, a tu juicio, el que mejor va a funcionar, el que va a pasar a la historia, el que más impacto tiene en la sociedad ahora mismo? Creo que a mí me ha gustado bastante el de Podemos porque está haciendo una apelación a un momento en el que España hizo un cambio muy fuerte, que fue el de la transición, y entonces eso va a reunir un montón de personas que están en el medio y no saben muy bien por qué conecta emocionalmente con ellos. ¿Pero tanto impacto tiene un spot? Sí y no. Es decir, la parte emocional muchas veces nos mueve y las decisiones en realidad muchas son inconscientes, es decir, las tomamos previamente y las justificamos después con la parte racional. Pues nada, ahora ha quedado clarísimo el mejor. Oye, le Podemos, así ha sido. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Albert Rivera ha esquivado un huevazo en su primer día de campaña cuando realizaba un paseo por una céntrica calle de Albacete. El líder de Ciudadanos ha estado a punto de sufrir el impacto de un huevo que finalmente se ha estrellado contra el suelo, quedando todo en una simple anécdota. La primera, eso sí, de la caravana naranja. Rivera prácticamente ni se ha percatado de ese huevazo y ha continuado durante una media hora su camino, parándose con la multitud de personas que se hacían fotos y le saludaban.
Lo radical es malo siempre. Con estas palabras, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha rechazado tajantemente que desde su partido se haya querido inflar a la formación morada, agitando el fantasma del miedo, un miedo al que precisamente ha aludido este viernes el ministro del Interior, que ha instado a los españoles a no permitir que España quede en las manos de las CUP españolas. Yo creo que las radicalidades son malas y creo que el fraccionamiento social que algunos persiguen, los buenos españoles, los malos españoles, las buenas personas, las malas personas, todo eso siempre es malo. Ha sido malo a lo largo de la historia de España. Eduardo, campaña altamente polarizada que en apenas 24 horas ya ha tenido su primer incidente. ¿Podríamos decir que se ha trasladado la violencia, la radicalidad de unos pocos a esta campaña electoral? Bueno, unos pocos, unos cuantos, no tan pocos, sí, efectivamente podemos afirmar eso. En la ritual pegada de carteles que inaugura las campañas electorales, se les olvidó colgar el legendario cartel que había en todos los salones del salvaje oeste norteamericano: se ruega no disparar sobre el pianista. En la campaña del 20 de diciembre a Rajoy le partieron la cara, y la campaña del 26J ha comenzado con un lanzamiento de huevos contra Albert Rivera, y esto no ha hecho más que empezar. Desde el piojoso 15M, elevado por el papanatismo imperante en España a la categoría de pacífico y beatífico movimiento popular, la extrema izquierda ha venido desarrollando una furibunda violencia callejera que ha sido tolerada por el PSOE y lastimeramente condenada por el PP. Desde que la extrema izquierda ha tocado poder municipal, autonómico y parlamentario, la violencia en la calle se ha incrementado notablemente. ¿Casualidad? No. Causalidad. Hay una relación causa-efecto entre los mensajes de Pablo Iglesias, que ahora quiere ocultar, invitando a sus tribus bárbaras, unos y vándalos fundamentalmente, a cazar fachas aplicándoles la justicia proletaria, y el salvajismo de la guerrilla urbana que padecemos en España, bueno, pues se compadece. La coleta de Atila hoy tiene 5 millones de votos. La barbarie dialéctica de los líderes de la extrema izquierda siempre acaba encarnándose en violencia callejera, siempre. Y esto, Beatriz, no ha hecho más que empezar, Pues muchas gracias, Eduardo. Seguimos hablando de Podemos y de las consecuencias que supondría para lo que verdaderamente nos importa a los españoles, los bolsillos de todos y cada uno de nosotros. ¿Subirá o no subirá el partido de Iglesias los impuestos a los ciudadanos? Bueno, pues según su número 2, Íñigo Errejón, solo van a subir los impuestos a los grandes empresarios, que son menos del 3% de la población. ¿Vais a subir los impuestos a los grandes empresarios? Sí. ¿Vale? Que los grandes empresarios son los que generan el mayor número de empleos. Bueno, en realidad en nuestro país son más las pequeñas empresas y los autónomos, por supuesto. De hecho, yo creo que los grandes empresarios no siempre se van de los países que son un poquito más exigentes, porque si no, no habría un solo gran empresario ni en Alemania, ni en Noruega, ni en Francia. ¿Nos afectará o no nos afectará la subida de impuestos de Podemos? ¿Solo será el IRPF o tocarán más tipos impositivos? Para hablar de todo ello tenemos en plató al economista Paul Victoria. Señor Victoria, buenas noches. Gracias. Bueno, pues ya le acaba de escuchar a Íñigo Errejón. Según Podemos, no van a subir los impuestos a la mayoría de los ciudadanos. ¿Es esto verosímil? Bueno, ¿por qué se va a subir a unos sí y a otros no? Hay ciudadanos de segunda clase y hay ciudadanos de primera, sería lo primero que habría que preguntarse. Y en cualquier caso, subir hasta un 55% del IRPF los impuestos y un 30% de las empresas, pues va a perjudicar al conjunto de la población, incluso a aquellos que no se les ha subido los impuestos. Indirectamente se ven perjudicados también. ¿Qué es ser rico, señor Victoria? Lo digo porque en Podemos lo establecen en el umbral de las personas que ganan más de 61.000 euros, es decir, menos, según ellos, del 3% de la población, según estos datos. ¿También es esto creíble? Bueno, según la revista Forbes, dice que la persona rica es quien gana más de $1 millón anuales limpios. Entonces hay una gran diferencia entre el criterio de Podemos... Un gran escalón. Sí, un gran escalón y el criterio de economistas reconocidos. ¿Qué consecuencias económicas tendría subir los impuestos a las empresas al 30% o subir los impuestos de renta a las personas físicas hasta en el 55%? Usted imagínese, Beatriz, que uno de cada 100 euros que uno gana, 55 se los quitan en IRPF, le sumas a eso la seguridad social que también le quitan, le sumas a eso que de lo que te queda tienes que pagar IVA, impuesto de bienes inmuebles, basuras, etcétera, suma, al final te quedas con casi nada de lo que trabajas. Esto es muy parecido a lo que pasaba en los esclavos de Estados Unidos, que les permitían tener sus gallinas y sus sábanas y claro, tenían un poquito de propiedad privada. Entonces vamos hacia eso, hacia de una
semiesclavitud a una esclavitud. Y la consecuencia que tiene esto es que promueve que las personas no quieran trabajar más, no quieran esforzarse más, no quieran progresar, porque si no se les estimula, sino al contrario, se les castiga el éxito, lo que hace es que la población entera pierde riqueza y se conduce hacia la pobreza, que es lo que quiere el comunismo. ¿Quién crea riqueza en nuestro país, señor Victoria? Lo decimos porque desde Podemos dicen que no son los grandes empresarios los que la crean, sino los pequeños empresarios y los autónomos. ¿Estamos para perder puestos de trabajo en nuestro país, por mucho que, por pocos o muchos que sean? En ningún caso, y además suman todos, no se puede discriminar ni a unos ni a otros. Los pequeños empresarios, los medianos, los grandes, todos producen riqueza y todos aportan a la sociedad, y hay que respetarlos a todos en la medida que es justa, que es dejarlos trabajar, dejarlos prosperar, dejarlos producir y que haya riqueza para la gente. Lo que pasa es que los comunistas siempre están empeñados en destruir la riqueza para igualar a todos en la pobreza absoluta. Hemos hablado del IRPF, pero ¿qué más tipos impositivos se verían modificados por Podemos? Hablan de tocar el IVA para subirlo, claro, de recuperar sucesiones, patrimonio. El patrimonio, exacto, la herencia. Imagínate una persona que trabaja toda la vida y que no le puede dejar a sus hijos la herencia porque el Estado se la roba. Y digo se la roba porque hay que ser firme en esto y radical en esto. O sea, es el trabajo de 40 años, se lo voy a dejar a mis hijos y no puedo porque el Estado lo quita, ¿no? de algo legítimamente ganado. Entonces, es por todas partes que los comunistas están intentando llevarnos a la Unión Soviética de nuevo, o a Cuba o a Venezuela. Y hablemos ya por último del gasto público. Señor Victoria, en su programa, en el de Podemos, se muestran convencidos de llegar a una tasa de paro del 11%, cifran esta tasa de paro, dicen que lo conseguirán en el 2019, basándose en un incremento del gasto público de 60.000 millones de euros. ¿Qué consecuencias tendría esto para nuestro país? Bueno, las consecuencias de aumentar el gasto sin que aumenten los ingresos es nefasta. Siempre, si yo tengo una empresa y aumento el gasto y además aumento el déficit, como es el plan de Podemos, y pues, lo que hago es ir destruyendo mi empresa. Pues lo mismo pasa con el Estado, o sea, también lo vas quebrando, ¿no? Pero además todo ese gasto que se incrementa fundamentalmente se va a ver incrementado, si ellos llegaran a ganar, por lo que llaman la renta mínima garantizada, que es lo peor de todas sus propuestas con diferencia. Es lo que fomenta que la gente, en vez de trabajar, quiera vivir del subsidio público y tenga sus 600 euros o sus 1.290 en algunos casos de dinero gratis. Sin embargo, ellos aseguran que no solo es una cuestión de justicia social, que creo que le ha gustado a usted mucho, sino también de eficiencia económica, porque dicen que para que la economía vaya bien tiene que tener un mínimo de consumo. Eso es lo más gracioso de todo. Cuando yo escuché eso, es que no pude sino reírme, porque dije, es que ¿cómo se puede ser tan ignorante en economía? O sea, es que es un completo analfabeta económico. ¿Cómo se puede decir? Porque el tema de justicia social no lo comparto en absoluto, pero es debatible. Pero que diga que es eficiencia económica, dar una renta mínima garantizada, es que no sabe nada de economía este señor. Pues ha quedado clarísimo, señor Victoria. Usted sí que sabe. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Hasta luego. El matrimonio gay no es un derecho. Así lo ha decretado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que recuerda que el artículo 12 del convenio consagra el concepto tradicional de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. El matrimonio entre personas del mismo sexo no es un derecho, así lo ha dictado por unanimidad el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que recuerda que el artículo 12 de su convenio consagra el concepto tradicional del matrimonio como la unión de un hombre y de una mujer, y que no impone a los gobiernos la obligación de abrir el matrimonio a las personas del mismo sexo. Esta decisión se ha tomado tras el caso de una pareja de homosexuales a quien el gobierno francés negó la posibilidad de contraer matrimonio. Grupos de LGBT denuncian que existe una profunda homofobia contra ellos. En estos momentos, 17 de los 193 países miembros de la ONU rechazan este tipo de matrimonios y 95 de los 176 estados que solo reconocen las conductas homosexuales y 88 mantienen protección constitucional sobre los individuos de colectivos LGBT. Es correcto lo decidido por Estrasburgo. Nos vamos en directo hasta la redacción. Allí está nuestro compañero, el periodista y escritor José Javier Esparza. Esparza, ¿cómo valoras esta decisión del Tribunal Europeo? Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Bueno, esta sentencia es importante fundamentalmente por lo siguiente, porque deja con toda claridad meridiano que no existe un derecho universal al matrimonio homosexual. No discute que determinados países hayan podido incorporar eso a su legislación,
pero deja claro que el matrimonio cabalmente entendido desde el punto de vista, digamos, filosófico-jurídico, es la unión de un hombre y una mujer, no otra cosa. No significa que los países que han creado la figura del matrimonio homosexual deban abandonarla, pero sí deja claro que los países que no quieren introducir tal figura, Polonia, Hungría, Austria, etcétera, tienen pleno derecho a hacerlo. En esa medida significa un golpe muy severo para el lobby gay que estaba intentando colar el matrimonio homosexual como una especie de nuevo derecho humano. Bueno, pues no lo es de ninguna de las maneras. Hay países que lo han introducido, bueno, allá ellos, allá nosotros, por ejemplo, y los países que se resisten y que quieren seguir manteniendo el concepto clásico del matrimonio como unión de un hombre y una mujer están plenamente legitimados para hacerlo. Bienvenida sea pues esa sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. El portal Esta Casa Info Vaticana, líder indiscutible de información religiosa, es la conclusión a la que ha llegado Comscore, el medidor oficial de Internet, el único aceptado, por cierto, por las agencias de publicidad para medir las audiencias más fiables en Internet. Según Comscore, como os decíamos, Info Vaticana recibió 85.000 usuarios únicos en el pasado mes de abril. Desde aquí felicitamos a todo su equipo. María Durán, muy buenas noches de nuevo. Hablamos de tendencias y hablamos de planes para el fin de semana, que hay un planazo. Una exposición muy interesante. Este fin de semana y hasta el próximo día 12 de junio se puede ver la última exposición de la fotógrafa Matucha García Calderón. Lleva por nombre Un encuentro de miradas y ofrece su particular versión de la arquitectura. Encuentro de miradas, una exposición artística que mezcla la naturaleza de los ecosistemas con la configuración de edificaciones, especialmente de las escaleras de importantes edificios de Madrid. La fotógrafa profesional Matucha García Calderón presenta ilustraciones en blanco y negro sobre su particular forma de ver el mundo a través de la arquitectura moderna. Me encanta la arquitectura, me gusta todo la geometría y me gusta el misterio que encierran las escaleras, porque cuando estás haciendo la fotografía siempre puede surgir algo diferente a lo que te has planteado. En las fotografías, la autora combina diferentes ritmos y texturas gracias a la utilización de vitra para aportar luminosidad a la imagen, pero para ello emplea una herramienta muy especial. Utilizo el iPhone 6 porque es una herramienta muy práctica, la puedo llevar en la mano, en el bolso y en cualquier momento que vea algo que me interese, puedo plasmarlo. La fuerza del medio ambiente viene de la mano del artista Ana Cruz, que es experta en la utilización de técnicas mixtas para recrear impactantes situaciones de la naturaleza. Un poquito reflejar la emoción que siento yo, por ejemplo, cuando observo ciertos fenómenos naturales o ciertos ecosistemas, ¿no? Como puede ser un glaciar, la aurora boreal, un océano o simplemente una ola cuando rompe en la costa. Pues esa forma y ese color que pueden dar las cosas naturales, que las tenemos ahí mismo. Todo aquel que quiera disfrutar de la combinación de la arquitectura moderna con paisajes naturales lo podrá hacer de manera gratuita en el Matadero de Madrid hasta el próximo martes 16 de junio. Bueno, María, esto para los que estamos aquí en Madrid sufriendo el calor, pero para los que puedan hacer una escapadita, ¿qué les recomiendas? Pues sí, para una escapadita o para las vacaciones de verano, que ya queda muy poco. Mira estas imágenes que vamos a ver que nos ha proporcionado el Grupo Barceló. Mira qué piscinas, qué hoteles tan apetecibles. El Grupo Barceló es una de las compañías turísticas líderes del mercado español y una de las más importantes del mundo. Beatriz, tienen 106 hoteles en 19 países y además esta semana han presentado su nuevo modelo de negocio que supone pues una evolución de la arquitectura de marcas del grupo a través de 4 enseñas. Por un lado tenemos Royal Hideaway, insignia bajo la que se van a encontrar los hoteles destino que apuestan por el lujo más exclusivo. También, como siempre y como no, Barceló Hoteles y Resorts, establecimientos con conceptos sorprendentes que buscan proporcionar al huésped la exclusividad de vivir una experiencia original. Occidental Hoteles y Resorts, con vocación de servicio y profesionalidad que apuestan por la diversidad y la simplicidad, y Alegro Hoteles para disfrutar del ocio activo en destinos únicos. Beatriz.
Bueno, pues hemos hablado de De Gea, ahora ya es momento de hablar de Neymar, esa multa que ha pasado. Otro asunto del día y también polémico, no tanto como el de Hegemonía Inc., que ya hemos tratado en este informativo. Neymar, el Barcelona reconoce por primera vez en mucho tiempo que efectivamente hubo fraude fiscal a la Hacienda española. Estamos viendo cuando Neymar llegó a declarar a la Audiencia Nacional. Ha acordado, a cambio de 5 millones de euros de multa, pagar para evitar que Sandro Rosell y Josep María Bartomeu vayan a la cárcel y derivar también las responsabilidades penales de Neymar. Reconocen que al contratar a Neymar parte del fichaje se computó como sueldo y que por tanto se defraudaron impuestos. Decimos ya, eso sí, ya Laporta ha dicho que demandará tanto a Bartomeu como a Rosell por pagar con dinero del club una pena que supuestamente, según él, tendría que haber sido para ellos. Y una imagen muy rápida, Beatriz, atenta. Nos vamos hasta la Copa América, sabes que me gusta siempre traer alguna imagen. Este es el tremendo enfado también de un jugador del Barcelona, de Luis Suárez, cuando vio que su seleccionador, Tavares, no le puso en el partido ante Venezuela. Sorprendentemente, Venezuela ganó a Uruguay, que queda eliminada así de la Copa América. Pues me han encantado esas imágenes, estaba bastante enfadado, pero bueno, habría que saber qué le vaya a pasar exactamente. Y de jugador a jugador, muy atentos a Punto Pelota, que hoy tenemos un jugadorazo en este plató. Muy bien, tú haces bien, Cebando. Nos vamos, les dejamos con Punto Pelota, después el gato al agua y que pasen un estupendo fin de semana. Nosotros volvemos el lunes. Volvemos en 2 minutos. Ahórrate el IVA en la tienda en casa. Ahórrate el IVA en una selección de productos de electrónica, imagen, sonido, informática, electrodomésticos, solo un día. Y además, envío gratis. Entra a la tiendaencasa.es o llama al 902 10 30 10. Fue un gol que significó hacer realidad una de mis ilusiones de niño. Y cuando logras algo tan grande, siempre te acuerdas de las personas que estuvieron allí, dándome su confianza. En CaixaBank creemos que dar crédito es dar confianza. Por eso podrás disponer de un préstamo al momento para financiar tus ilusiones. CaixaBank, tú eres la estrella. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, dele el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic, expertos en cambios automáticos. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos. En algún momento de su vida usted va a necesitar un abogado. Divorcios, herencias, hipotecas, compraventas, alquileres, despidos, crisis de empresas, pensiones de cualquier clase, problemas con el banco, cuestiones penales, accidentes, seguros, impuestos. Podemos ayudarle a resolver todos estos asuntos. Ante cualquier contratiempo legal, ahí está Miguel Durán y su equipo para ayudarle con su larga experiencia y con el mejor trato humano posible, el que usted merece. No lo dude, si tiene problemas legales o va a hacer algún negocio jurídico,